Queridos, les mando un fuerte abrazo y esta grabación es para ustedes. Antropología del Instituto Bíblico Jorge Müller, sede Morón. Así que comparto pantalla para que podamos ingresar en el estudio de esta materia. Ahí estamos. Muy bien. Ustedes saben que el estudio de la antropología se puede arribar desde dos puntos de vista. Uno es la Biblia, la palabra de Dios, que sin ser un manual científico es reveladora en cuanto a los orígenes. Y el otro punto de vista es el secular, el del mundo, cómo se enseña en las escuelas, en las universidades, que no podemos soslayar. Tenemos que mostrar dónde está el verdadero sentido y la verdad de este estudio de la antropología y delatar dónde está el error, la mentira, especialmente cuando vemos este punto de vista secular. Así que yo les invito a que nosotros tengamos como introducción en la materia una sinopsis de qué es lo que se está enseñando en la educación hoy día. El estudio de la antropología basado en el evolucionismo. La clase que viene, si Dios permite, ya entraremos de lleno en el creacionismo bíblico. Así que este curso se enseña en las escuelas y universidades y también pone en los museos del mundo. También hay muchas películas y muestran documentales acerca de la evolución. También la filosofía moderna se enroló dentro de la evolución. Los gobiernos han aceptado este punto de vista secular acerca de la evolución. Y los ateos, por supuesto, y los escépticos, también algunas iglesias de teología liberal, que nosotros llamamos o conocemos como carismáticas, e incluso el catolicismo ha tratado de amalgamar lo que la Biblia enseña con la teoría de la evolución. Y las distintas ciencias que informan a la ciencia antropológica, porque la antropología finalmente es una ciencia, como la paleontología, las biologías, las físico-químicas, incluso las demás ciencias se han enrolado dentro de ¿qué? Dentro de la teoría de la evolución. Así que veamos también cómo ha afectado la parte religiosa de este mundo cuando los papas están declarando de que Dios puede haber utilizado a la evolución como método para su creación, porque dice que el Génesis que pidió que de las aguas surgieran toda especie de ave aladas. Entonces ahí hay evolución, dijeron. Dios mío. Bueno, también el recientemente fallecido Papa argentino dijo que solo la Iglesia Católica puede interpretar la Biblia. O sea que estamos, nosotros no, pero todos los feligreses en el mundo de la Iglesia Católica están obligados a aceptar lo que diga el Papa, no la Biblia. Todo a partir de mediados del siglo XIX, de Charles Darwin, que publicó su libro El origen de las especies. Bajo el título se aclara qué trata el libro: sobre el origen de las especies por medios de selección natural o preservación de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia. Ahí está la primera edición y una foto de Charles Darwin. ¿Qué postula? Postula que el uso hace al órgano, que el uso a tanto la necesidad de tener un órgano en cada especie adecuado para poder sobrevivir. O sea, la antítesis de lo que plantea la Biblia. La Biblia plantea de que Dios creó al hombre y a la mujer
y lo colocó para poder vivir y tomar de todo recurso creado en el mundo para poder subsistir. Otra postula es que otro postulado del evolucionismo es que a través de la supervivencia del más apto, ¿qué quiere decir? Que hubo violencia a través de las generaciones, cosa de que el menos apto pereció y el más apto sobrevivió. Y postula finalmente que el hombre evolucionó del mono a través de su adaptación al medio ambiente natural. Así que yo observo en esta fotografía armada de que todas estas especies hasta cierto punto aquí van como mezclando, ¿no? Figuras, parecen especies de simios. Aquí quizá están mezclando con distintos ojos, ¿no? Algún dibujo, porque la evolución no tiene medio para poder demostrar. Todos son dibujos armados, escritos armados, hasta que finalmente acá hay uno totalmente distinto. Entonces, observemos que todo primate tiene pelaje, pero en la evolución parece que se deshizo de su pelaje natural. Pero, ¿cómo imagina la evolución al hombre de las cavernas? Vestido de pieles de animales. Entonces, ¿por qué evolucionó deshaciéndose de su pelaje natural que lo cubría en invierno, sin pelo natural, y después tuvo, cuando fue evolucionado, que volver a ese recurso de pieles para poderse cubrir y proteger y amparar de los fríos invernales? Ahí hay una contradicción lógica en la teoría de la evolución. La segunda contradicción es la fuerza. Un gorila posee la fuerza de 10 hombres. Entonces, ¿cómo es que evolucionó a través de la supervivencia del más apto? Más apto y más poderoso en fuerza y en velocidad, ha sido un gorila que un ser humano. Ahí hay otra contradicción. Tercera, el instinto de supervivencia animal. Cuando frente a un depredador, una mamá chimpancé o gorila no puede defender a su cría, huye para proteger su vida. En cambio, un ser humano no posee instinto, posee sentimientos, que es algo mucho más profundo, y está dispuesto a dar su vida con tal de proteger y preservar a su hijo frente a cualquier agente externo. Ahora, hay una gran diferencia entre todos estos. Fíjense la altura de la frente, que es chata, porque todas las especies de simios poseen menos altura de frente. En cambio, acá están superpuestos en todos estos frentes que son chatos. Acá hay una frente amplia, está superpuesta. Acá vuelven a un frente chato, bajo. Acá vuelven a una frente un poco más grande, ¿ven? Y así producen el engaño. Miren aquí, ¿ven? Hasta que llega al Homo sapiens, o sapiens sapiens, según la ciencia, donde tiene una frente más grande, porque para albergar un cerebro mayor, porque el cerebro del Homo es mucho más grande que el de un simio. Así que ahí tampoco hay una gran explicación. Entonces, vamos a ver cuál fue el eslabón perdido, porque entre todas estas especies y el ser humano tiene que haber un eslabón perdido, y ellos, por supuesto, aceptaron el desafío. Entonces, fueron al África a principios del siglo XX y secuestraron de una tribu nativa a Otapenga y lo llevaron al zoológico del Bronx y lo hicieron allí estar en el zoológico hasta su muerte, al lado de chimpancés, diciendo que este era el eslabón perdido. Oh, Dios mío, las cosas que hace la ciencia lejos de Dios.
efectivamente se descubrió, aquí está la familia, una foto antigua de la familia de Otavenga, de donde él fue secuestrado. El hombre es capaz de reducir a cenizas todo a su alrededor con tal de gobernar sobre las cenizas. Pero nunca su soberbia le permitirá aceptar que se equivocó. La Biblia pregunta, ¿qué es el hombre delante de Dios? Pero también nosotros podemos ver cómo la ciencia y cómo los gobiernos y los reinos de este mundo han tratado al hombre. Para la ciencia el hombre es un ser o un eslabón más en la cadena evolutiva de seres. Así que, ¿qué es el hombre para la ciencia? Bajo ese concepto, entonces, por ejemplo, Adolf Hitler exterminó 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque dijo, hay una raza superior, hay un eslabón superior dentro de la cadena evolutiva de animales. Entonces, la raza superior es la raza aria alemana. Y la judía, no, hay que exterminarla de la tierra. Sabemos que hay una intención detrás, porque no se dedicó a otra raza, alguna raza nativa africana, no, se dedicó a la judía. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que la judía pertenece al pueblo terrenal de Dios. Hoy día, con la ley del aborto o despenalización del aborto, y en el mundo cuántos abortos se hacen, ¿por qué? Porque la gente piensa que en su seno alberga un trozo de carne y que es parte de la evolución y que quien entonces posee la posibilidad de albergar vida en su seno, en este caso las damas, pueden decidir sobre el futuro de esas vidas. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene la trascendencia que la Biblia le da. Así que la palabra antropología se divide en dos partes, se compone, mejor dicho, de dos palabras. Antropos es hombre y logos, o logía, viene de logos, discurso. Así que es la ciencia que estudia al ser humano de forma completa. Por eso es una ciencia, la antropología. Y combina en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. En dos palabras, es el estudio del hombre. Así que se puede abordar desde la filosofía humana y desde el punto de vista bíblico. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el evolucionismo y el creacionismo. Por eso aquí abajo dice evolucionismo versus creacionismo. La antropología no bíblica es solo una penetración en aspectos emotivos, intelectuales, sociales y biológicos también, porque es una ciencia. La antropología, según la Biblia, no es una ciencia desde el punto de vista científico de laboratorio, sino desde el punto de vista de conocimiento, pero se basa en la revelación de Dios. Pero penetra más profundo en un sentido espiritual que la parte secular no penetra. Y aquí les dejo este cuadro para que ustedes puedan, al ver el video, hacer una captura de pantalla y verlo más detalladamente. Así que la teoría de la evolución siempre estará en contra de la teología de la creación, porque la creación o creacionismo no es una teoría, sino una teología. Y lo que estudiamos en el Instituto Müller es teología. Así que, ¿qué hace la teoría de la evolución? Empieza a dar respuestas a todos los interrogantes, pero con la idea de Dios lo más lejos posible, sin tocar la idea de Dios. Aquí tenemos entonces a Charles Darwin, que publicó, ya como dije, El origen del hombre, y que dice que desde millones de años que apareció el simio y las especies de primates, antes del Plioceno, en donde aparecieron los Pithecus.
Y luego en el Pleistoceno ubica al Homo habilis. ¿Por qué Australopithecus? Primero porque dónde fue encontrado, en la zona geográfica, y Pithecus porque utilizaba herramientas. Y luego habilis porque utilizaba ya su mente. Y luego sapiens viene del latín sabiduría, en donde ya hace hincapié en la habilidad racional que fue a través de la evolución, dicen ellos. Observen ustedes la columna vertebral tan encorvada y cómo un primate que anda totalmente encorvado, antes de pasar a andar erguido, pasa por este. Este es el eslabón perdido según todos los evolucionistas. ¿Cómo este puede evolucionar para andar como este? Este incluso es un dibujo, les aclaro lo obvio, pero tengo que aclarar porque no hay evidencia de esto. Así que, ¿dónde ubicamos estas especies 55 millones de años atrás? Y miren aquí, miren aquí, la cervical sigue siendo encorvada, aunque la lumbar se está enderezando. Aquí, en este dibujo, ubican al Pithecanthropus erectus. ¿Y por qué Pithecanthropus? Tropus es de hombre, Pithecan porque utiliza herramienta, y erectus, ¿por qué? Porque se erguió, caminó erguido sobre su cervical. Miren qué diferencia hay aquí. Se formó digamos, la rectitud de la columna cervical. Terminó su columna por quedar totalmente erguida frente a especies anteriores que estaban encorvadas. Así que este sería el eslabón perdido para el evolucionismo, y nos preguntamos entonces nosotros, ¿cuál sería, estimado científico evolucionista, cuál sería el ejemplo, el hallazgo fósil como prueba indubitable de que ustedes nos digan estamos ante el eslabón perdido? Bueno, aquí lo ubican a 1 millón de años atrás. El profesor Eugène Dubois de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, evolucionista, él viajó hasta Java casi a finales del siglo XIX para buscar el eslabón perdido, y en sus hallazgos encontró un casquete craneal, un fémur y un molar, un diente molar. Y él explica que lo llevó a su laboratorio y después de pruebas confiables, pero no dice cuáles, se encontró ante la conclusión de que estaba frente al Pithecanthropus erectus. Oh, Dios mío. Esta es una vitrina que se encuentra en el hall de la entrada de la universidad. Ahora, ¿cómo pueden reconocer que estamos frente al simio que evolucionó, que puede estar erguido sobre su columna vertebral por completo hasta la cervical, si no hay aquí hallazgos fósiles de su columna, ninguna vértebra, nada, solamente un casquete craneal, un fémur y un molar? Oh, ¡qué fe hay que tener para poder creer en esto! Es realmente asombroso, pero no lo aplican para Dios y sus escritos sagrados. Lo aplican para el diablo y para las personas que el diablo tiene influencia. Lógicamente, al encontrar un casquete craneal o segmentos fósiles, la técnica del vaciado es completar con yeso cuál habrá sido la forma de lo que han encontrado. Y entonces pueden ver frente a la figura que encontraron, completada. Y han encontrado fósiles antiquísimos, pero que no tienen la craneal para albergar un cerebro del tamaño del hombre. Así pues, han catalogado todos los hallazgos fósiles. Miren ustedes lo chato de la cabeza, por eso... Disculpen, pero me río frente a un chiste popular que dicen tienen cerebro liso
o chato. ¿De qué viene? Viene de esto, porque los simios tienen un casquete craneal chato, porque no puede albergar el cerebro de un hombre. Hasta que, bueno, ellos ponen aquí un cráneo donde hay mayor cavidad craneal. ¿Pero esto es humano o es el fósil de un simio? Es una especie de simiótica. Otra cosa es que todos los evolucionistas que han imprimido sus libros siempre han tenido que dibujar al hombre en cuclillas, al hombre agachado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con estas formas. Y miren cómo caminan los homínidos, los simios, las especies simióticas. Entonces, el homínido tiene que estar de alguna forma que se parezca a los dibujos de ellos. Mientras que las personas cultas han dibujado al hombre siempre de pie. Siempre de pie. Dios formó al hombre de pie. Es incomparable. Les voy a mostrar ahora algunas preguntas que se escuchan en universidades. Evidencia observable de cambios de género. Le pide evidencia observable a un profesor. Porque eran ligados bastante unidos por un ancestro con ¿hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Evidencia observable. Bueno, si me preguntas esto en la calle, no hay mucho que pueda decirte en términos de evidencia observable. Tendríamos que realmente analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. Tendríamos que tener fe entonces. Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución darwiniana donde dice que de debería haber cambios acuerdo de a género? hombre, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. Fui a Washington, D.C. Vi que tenían una exhibición solo de eso. ¿En el Smithsonian? Sí, en el Yo fui Smithsonian. allí, parecen muñecos de peluche parados Sí, alrededor de un fuego. Tengo una fuerte confianza en las ideas de la evolución basada en las evidencias. Voy a confiar en lo que los expertos hicieron, en lo que los expertos concluyeron. Confían en lo que los expertos hicieron y los expertos mienten. Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen. Nadie lo ha visto. ¿Tienes fe en los expertos? Tengo fe en los expertos. Tienen fe en los expertos. O sea, tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana. Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos millones de años, millones. Unos cuantos millones. Sí. ¿Cómo es eso observable? No lo es. Salimos del suelo. Tengo que pensarla. Bueno, todo el video transcurre así. Ustedes lo pueden googlear, encontrar, lo termina. La Fundación Libre de Religión demanda y gana más veces de las que pierde. Para poder avanzar con nuestra clase. ¿Cuál es la grande pregunta que no tiene respuestas para los evolucionistas? Ni la teoría de la evolución lo responde. ¿Hay alguna célula en proceso de mutación genética que podamos observar que evolucionó en algo superior? Pues el hombre es algo muy superior a un simio. Entonces tendría que ser observable la evolución, porque la ciencia utiliza recursos y hace ensayos para que las conclusiones que va a sacar sean en base a evidencia observable. Y eso es lo que no puede dar la evolución, alguna evidencia observable. Qué lamentable que todo esto se esté enseñando. ¿Qué es lo que se está enseñando?
que todo partió a partir, miren este gráfico acá en el inferior, de una protistis, de una ameba sin forma, pero que tenía vida y que se logró multiplicar formando un tejido y que del tejido evolucionó en una especie y que todo esto surgió en el agua. Luego pudo salir del agua y evolucionar en los reptiles y luego en los mamíferos terrestres y así evolucionó no solo hacia la vida humana, sino también hacia el reino vegetal, reino animal. Así que, ¿qué le dice a un grupo de células? Vamos a formar un árbol, o a otro grupo de células, formemos una ballena, o nosotras vamos a formar un científico sabio. Oh, Dios mío. Así que nosotros preguntamos, ¿cómo pudo en un medio tan hostil con los elementos tan poderosos como el viento, el fuego, la presión atmosférica, el universo, el planeta Tierra, cómo pudo haberse originado sola la vida? ¿A través de la materia inerte, la materia sin vida? ¿Cómo pudo originarse un día solita la vida? Es más, ¿cómo las células determinan qué formarse? ¿Y cómo adquieren esas células habilidades para adaptarse al medio ambiente cuando el medio ambiente es muy hostil? El sol es abrasador, el frío es congelante. No tienen la capacidad de poder en poco tiempo adaptarse a esas condiciones climáticas, sino más bien violentarse. Además, jamás se ha observado una especie en transición. Han dicho que el ornitorrinco es una especie en transición, porque dicen que es un mamífero, pero que pone huevos y que tiene pico de pato, patas de pato, pero cuerpo de mamífero. Y no porque es así el animal y subsiste así perfectamente bien. La evolución se tendría que observar de una especie diferente a un ser totalmente distinto. De esta manera deducimos que la inteligencia es anterior a la materia. Nunca, por más organizada que haya estado la materia inerte, insensible, pudo haber concebido a la inteligencia. Por el sencillo principio científico, nadie puede dar lo que no posee. Si ustedes me piden a mí que yo les dé dinero y en este momento no tengo dinero, ¿cuál sería la respuesta mía? No, me encantaría darles dinero, pero no tengo dinero, acá tengo los bolsillos vacíos. Entonces, nadie puede dar lo que no posee. Y aquí la ciencia trata de meter por la fuerza y a propósito la idea de que todo se originó a partir de la materia inerte, pero no puede ser eso científico, pues la Biblia tiene razón en Romanos, capítulo 3, versículo 4, cuando dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Desde Darwin hasta hoy, 150 años, un siglo y medio, nunca se ha podido comprobar en ningún laboratorio de los países desarrollados del mundo esto, una célula en proceso de mutación genética, cambiando de una forma a otra forma. Nunca se ha demostrado eso. Siempre las explicaciones que da la evolución es a través de dibujos, PowerPoint, todo lo que van dibujando y armando. Y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque tratan de explicar los orígenes sin Dios. Y no hay origen sin Dios. No hay vida sin Dios. No hay esperanza sin Dios. Saquen a Dios del plano de las cosas que podemos ser y ver, y todo se desvanece. Así que si hay tantas
conjeturas dudosas de la evolución. ¿Puede publicarse en libros? Peor aún, ¿puede enseñarse en las universidades? ¿Cómo pudo haberse originado sola la inteligencia? Supongamos que llegó a ser un homo habilis, pero ¿cómo pudo llegar a originarse solo el razonamiento? Job pregunta, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio la inteligencia en el espíritu del hombre? La respuesta es una sola, Dios. Pero la evolución lo niega. Y las explicaciones que da al negar el origen divino son vanas, necias, tontas e intrascendentes. Y la gente cree eso. Nunca olviden, nadie puede dar lo que no posee. Y nunca se ha encontrado una célula en proceso de mutación genética. La astronomía, lamentablemente, también se enroló dentro del evolucionismo y creen en el Big Bang. Desde el punto de vista de un origen puede ser posible, pero es antibíblico, aunque sea científico, entre comillas es científico, pero no pertenece a la verdadera ciencia. El Big Bang fue una hipótesis, porque ni siquiera una teoría, de Lemaitre, que fue un sacerdote, para explicar de que hubo un origen y cómo puede haber sido ese origen. Y la ciencia, como no tiene otra explicación, adoptó eso, pero vino de un monje. Incurren en tantas contradicciones que es imposible seguir dedicando tiempo a esto. Si todo surgió entonces de una gran explosión cósmica a escala universal, ¿cómo puede haber un solo planeta Tierra, albergando solo allí la vida, que es un puntito pequeño en el espacio sideral inconmensurable? ¿Por qué no hay muchos mundos? No, pero hay uno solo. Y bueno, ¿y cómo vino entonces esa explosión? Entonces, si vino una explosión, ¿cómo pudo haber orden, equilibrio atmosférico, bioambiental, en todo un medio ambiente que propende a la vida, algo tan sensible que es la vida? ¿Y vino de una explosión? ¿Vino de una catástrofe? No, la explosión arruina todo. Las catástrofes degradan todo, no ordenan todo. El orden y todo lo que podemos ver hoy vino de la inteligencia, vino de la sabiduría, vino del diseño inteligente. Ustedes observen solamente en este esquema el tamaño del planeta Tierra aquí. Mercurio, miren aquí la Tierra en este tercer eje, y el tamaño del Sol. El tamaño del Sol es más de 1 millón de veces más grande que la Tierra. Y la Tierra sigue su ruta invisible sin alterarse alrededor del Sol. Pero no hay otros planetas como el de la Tierra. Nadie podría vivir en algún otro de estos planetas y subsistir, ¿no? Es imposible, es hostil a la vida. Pero acá hay uno solito, que sí que pueden vivir. Así que vean este movimiento que es invisible, pero es inalterable. Y si se altera en algunos metros acercándose al Sol, morimos incinerados. Y si nos alejamos, morimos congelados. Así que aquí hay un orden, no hay un caos. Es un movimiento pensado, planificado. ¿Cuántas constelaciones hay? Pensemos solo en la materia. ¿Cómo pudo haberse originado la materia de la nada? No hay respuesta en el evolucionismo. En la Biblia sí. Hebreos 11:6. Dice que por fe entendemos. La ciencia dice, ¿tú tienes fe? Entonces no tienes cerebro. ¿Cómo no vamos a tener cerebro, hombre? Hay científicos más graciosos que los chistes que podemos encontrar. Dice la Biblia, por la fe entendemos. Es decir, la fe le da paz al entendimiento cristiano. Cuando alguna cosa no es
tan razonable. Y le dice, cree. Y entonces hay armonía entre la fe y el entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho, dice, no vino, fue hecho, o sea, Dios lo hizo, de lo que no se veía. Antes no existía algo así como la tierra. Dios la creó. Y a partir de la palabra de su poder. Y está diciendo que el origen de todas estas cosas es maravilloso, como las cosas son maravillosas. ¿Por qué? Porque su origen es maravilloso. ¿Cuál es el origen? Dios. Dios es un ser maravilloso. Así que al hombre lo ennoblece la Biblia, lo eleva, lo dignifica. En cambio, la evolución lo denigra, lo postra, lo trata como un animal en la cadena evolutiva de los animales. Ese es el enemigo de Dios. Oh, Dios mío, la Vía Láctea alberga 200.000 millones de estrellas y 50.000 millones de planetas. Estas increíbles fotos capturan lo que podemos ver en la inmensa belleza de todo el universo. Dios lo creó. Job dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres en los cielos? Es decir, las constelaciones. ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? O sea, la materia. Dios, como un alfarero, formando toda la materia en todo el universo, ha sido algo maravilloso y nosotros lo disfrutamos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la causa-efecto. Ahí está la teoría de Paul William Davis, que se basó en Romanos 1, 19 y 20, que dice que lo que no observamos de Dios como su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de modo que ningún inconverso tiene excusa. Miren las cosas hechas y van a ver el origen. Ahí está la teoría del motor primario o de la causa-efecto. Todo efecto, toda consecuencia tiene una causa que lo produjo. No vino por sí solo o por el azar o aleatoriamente o por suerte. No, tiene una causa y esa causa es con C mayúscula, es Dios. Es el diseño inteligente. Qué maravilloso todo esto, ¿eh? La geología, ustedes observen dentro a nuestro planeta. James Hutton entra en escena, el padre de la geología moderna, nació en Escocia en el 1726. Durante su vida se dedicó a observar su entorno y fruto de ello fueron muchos postulados que se consideraron inalterables, fueron debatidos y modificados, pero gracias a las observaciones recopiladas en el campo. Miren, dice, la revolución darwiniana, se refiere, comenzó cuando se hizo obvio que la Tierra era muy antigua en lugar de haber sido creado como un planeta joven hace 6.000 años. Este hallazgo fue la bola de nieve que inclinó toda la avalancha de conceptos evolucionistas. Claro, lo encierran dentro de tantos millones de años que a uno ni siquiera le da ganas de preguntar nada. Pero por más que encerremos las cosas en millones de años, no se pueden producir. Ustedes imagínense que van a un desierto y en un desierto de la nada ustedes encuentran un reloj. Y ustedes no saben qué es un reloj, pero encuentran este aparato y dicen, tiene una parte flexible y una parte rígida, pero es transparente. ¿Y qué muestra? Muestra la hora. Y funciona y gira y si lo desarman ven un mecanismo. ¿A quién se le ocurriría pensar que ha pasado tanta cantidad de años que los elementos movidos por el viento fueron yuxtapuestos y cayeron coordinándose de tal manera que armaron un reloj? ¿Quién se le ocurre decir que esto vino solito por el azar y la evolución? Pues esta máquina humana es superior a cualquier
otra máquina hecha por el hombre. ¿A quién se le ocurre creer que esta perfección del armado humano, del ser humano, pudo haberse originado solo? Pensemos solo en la sangre, en el torrente sanguíneo. ¿Cómo este líquido puede desparramarse sin poder unirse o entubarse por sí solo en alguna arteria? Si se corta, lo perdemos. Así que toda esta evolución dice que vino y a través de todo el universo llegó hasta la Tierra y terminó formando la vida y al sapiens sapiens. Charles Spurgeon preguntó: ¿puede alguno decirme cuándo comenzó el principio? Hace años pensábamos que el comienzo de este mundo fue cuando Adán entró en él. Pero hemos descubierto que miles de años antes de eso, Dios preparaba materia caótica para hacer una morada para el hombre, poniendo razas de criaturas sobre ellas, quienes podrían morir y dejar atrás marcas en su obra maravillosa y habilidad antes de que Él hiciera al hombre. Miren ustedes cómo esto ha entrado dentro de las filas de los creyentes. Porque dice que hemos visto cómo hace tanto tiempo atrás, miles de años antes, Dios preparaba de la materia caótica para hacer una morada. ¿Por qué? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay tohu y babohu en paleo hebreo no significa que haya habido un caos, no, significa que había un desorden y vacío comparado con lo lleno que vino a Dios formar y lo ordenado que quedó. Por ejemplo, yo soy arquitecto y tomo el terreno como base de acopio de materiales y requechos de obra cuando estoy construyendo el edificio. Cualquier persona que no sabe va y visita la obra y dice: esto es un desastre, un caos. Pero para mí, que entiendo de la materia, no es un caos. Está ordenado todo. ¿Por qué? Porque todo está contribuyendo para construir la obra terminada. Dios está explicando en el Génesis 1 cómo está haciendo paso a paso la obra terminada. No es que hubo un caos en millones de años. Queridos, esta teoría no puede entrar a las filas de los creyentes, aún de los creyentes más reconocidos, como Spurgeon, un gran hermano en la fe y enseñador, y que por supuesto está en la presencia del Señor, pero todos podemos tener fallas y equivocaciones. Scofield aceptó la teoría de la brecha. ¿Qué dice la teoría de la brecha? Dice que el Génesis 1.1 y entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2 hay una evidente catástrofe que hizo que lo que Dios creó en el Génesis 1.1, en el Génesis 1.2 estaba en completo caos. Y puede ser que ahí haya caído el diablo, Lucero. No, mis queridos, no. ¿Por qué? Porque después, en cada etapa de lo que va construyendo Dios, y diseñando y construyendo, termina cada día diciendo: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Dios reflexionando y haciendo reflexionar a la humanidad. Y cuando termina totalmente su creación, en el día séptimo que reposa, dice: vio Dios que todo lo que había hecho y era aquí, y agrega el adjetivo calificativo insoslayable: era bueno en gran manera. Así que si cayó la raza angelical, no puede haber habido todo bueno. Algo debe haber sido malo, el mal. Así que ahí no estaban caídos los ángeles. La teoría de la brecha no existe. No podemos dejarnos influenciar por esto. El seminario teológico de Princeton, Charles Hood, dice de la tierra antigua y habla Hoods de la evolución teísta, Warfield también de la evolución teísta.
No puede haber evolución teísta, haciendo a la evolución el método que Dios empleó para la creación. Cuando sabemos que la evolución es una estrategia del enemigo para confundir las mentes de este siglo. Dios lo creó por la palabra de su poder, como dice Colosenses capítulo 1. El cristiano que cree la idea de una tierra antigua que no es bíblica haría mejor en negar la validez de cualquier tipo de geología histórica. Claro, porque no entienden lo que es el diluvio de Noé. El diluvio de Noé ha sometido a presión toda la geología de tal manera que la degradó y parece más antigua. Pero si tenemos en cuenta el diluvio de Noé, que sobre el monte más alto, o sea el Everest, subieron las aguas 15 codos más, o sea 16 metros sobre el Everest, produjo un aplastamiento de toda la corteza terrestre. Como dice la Biblia en Génesis capítulo 9, Dios destruyó el perfil geográfico a través de la inundación global. Así que si no se acepta la edad de la tierra y el diluvio, no se acepta la historia bíblica. Y la Biblia es literal. La Biblia no es interpretativa o alegórica, es literal en lo que enseña. También hubo un conocido creyente que apostató de su fe, escribiendo un libro, Allá tú con Dios. No debemos dejarnos influenciar entonces por la teoría de la evolución. Tenemos que hacer preguntas con mansedumbre, pero con sabiduría, de tal manera que haga reflexionar a las personas y llevarlas a Cristo. Dice Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Así que estamos ahora ante la filosofía. ¿De dónde vino la filosofía? De Salomón, quien vivió 10 siglos antes de Cristo. Miren, a Confucio, la filosofía oriental, ¿dónde lo ubicamos? Siglo V antes de Cristo. Buda, siglo VI antes de Cristo. La filosofía oriental de los maestros empiristas, siglo VII antes de Cristo. La filosofía presocrática, de la cual Sócrates, en la filosofía occidental, la filosofía griega, se basó en el siglo V, pero hubo presocráticos, siglo VIII antes de Cristo. ¿Y Salomón cuándo fue? 5 siglos todavía atrás, siglo X antes de Cristo. Y dice la Biblia que de todos lados viajaban, de todos los países de la tierra, para conocer la sabiduría de Salomón. Así que todos estos filósofos mundanos tomaron de la filosofía del sabio Salomón. Salomón fue el primer filósofo. Filosofía significa amor a la sabiduría. Tomaron de su sabiduría y de su filosofía, pero no del Dios de Salomón. Y ahí estuvo el error de toda la filosofía de este mundo. ¿Y la escritura? La escritura vino 5 siglos incluso antes que Salomón. Todos estos escribieron cosas que Salomón les enseñó. La gloria del hombre no está en su caída, sino en levantarse de su caída, dijo Confucio. ¿Y de dónde la sacó? De Salomón. Salomón escribió 5 siglos antes, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Buda, ¿de dónde sacó su sabiduría? La copió de Salomón. Dijo, lo que el hombre hace es el resultado de lo que hizo en su interior. Es muy bueno lo que dijo, pero lo copió de Salomón, porque Salomón había dicho, porque ¿cuál es su pensamiento en su interior? Tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón está lejos de ti. La sabiduría de los filósofos orientales, del pensamiento empírico, lo sacaron de Salomón en Eclesiastés. Eclesiastés es la convivencia en el mundo de un hombre materialista. Él lo escribió después de estar lejos de Dios y fue restaurado.
Y entonces encontró su satisfacción en las posesiones y no lo halló, en el placer y no lo halló, en las riquezas no lo halló, en la sabiduría y no la halló. Eso es lo que Salomón demuestra en Eclesiastés, el empirismo, la demostración de todos los recursos de esta vida que nos sirven para saciar el alma. El corazón debe estar con Dios y ahí es saciado, ahí queda satisfecho. Sócrates, ¿qué escribió? Siglo V antes de Cristo y Salomón siglo X antes de Cristo. Sócrates dijo, la sabiduría es más valiosa que el oro. Vaya, qué declaración. Claro que es buena, pero la copió de Salomón. Salomón dijo 5 siglos antes de él, de más estima es el buen nombre que las riquezas. Y lo dijo con más elocuencia, la buena fama más que el oro y la plata, Proverbios 22:1. Y así podemos seguir citando, mis queridos, la Biblia es la base de toda filosofía real, buena y divina, y que da conocimiento a todo este mundo. Hay un grupo internacional de científicos creacionistas y que son científicos destacados, que me faltaría el tiempo por mencionar. Miren otros. Y gente que ha hecho descubrimientos y premios Nobel. Todos científicos biblistas que son creacionistas. Actualmente Francis Collins, el descubridor del genoma humano, biólogo, Dave Hunt, antropólogo, Ken Hovitt, astrofísico, John Pendleton, que está, todas las páginas de estos doctores creacionistas, Albright, arqueólogo, contraargumentos científicos. Miren todos los temas que hay científicos contra los evolucionistas, contra los evolucionistas. Miren todos los temas. Hoy estamos viendo solamente el borde de todo esto. Cómo está engañado el mundo, ¿eh? Charles Dawkins, le preguntaron, ¿puede dar un ejemplo de mutación genética en proceso de cambio? Oh, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Apague la cámara, dice. Ahora dice que es una creencia popular, lo de la evolución. Perdón, no es que me estoy burlando, es que me da gracia esta respuesta, es una buena broma, digamos. Bueno, no hay un ejemplo de ninguna pequeñez como una célula, ¿eh? Algo pequeñito pedimos. Una célula en proceso de mutación genética. No, no existe. No existe demostración alguna de la teoría de la evolución. Así que estas cosas Dios las condena. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente notorias y visibles a través del mundo que fue creado, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todo lo que vemos es resultado de la causa que lo produjo, Dios. Y no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias. Pasa que hace falta ejercitar la fe para acercarse a Dios. Y el mundo en su soberbia, en su egolatría, en su banalidad, niega depositar su fe en Dios. Prefiere creer en otras cosas, en animales, menos en un Dios vivo y verdadero. Merecen el castigo que Dios ha puesto. Así que cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es para simplificar el origen y dar una excusa. No, no es una excusa. Es para decirte lo maravilloso que es la creación, lo maravilloso que eres tú,
lo maravilloso que soy yo. Somos fruto del trabajo inteligente de Dios. Y eso continuamos viéndolo con la ayuda del Señor la clase que viene. Así que les pido que no dejen de conectarse para la clase que viene. Dios mediante, continuaremos entonces con la creación de Dios, haciendo foco en el hombre. Que el Señor les bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.